Primero comentarles que les compartí esta carpeta en la que se encuentran los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy y también les compartí un Excel similar al que trabajaron con la profesora, con el que probablemente realizaron todos los ejercicios de probabilidad, intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Es el que está numerado como uno: probabilidad, intervalo de confianza, prueba de hipótesis. También les compartí en esta misma carpeta el Minitab, que va a ser un programa que van a empezar a utilizar ahora. Está licenciado por 30 días de forma gratuita, pero yo les comparto esta versión alternativa por si es que desean tener la edición ilimitada, como para que no se les venzan esos 30 días, porque lo más probable es que después, cuando empiecen a ver intervalos de confianza, les sirva, cartas de control, perdón, les sirva mucho. Entonces, veamos esto de acá. Ya. Sin más dilaciones, vamos a comenzar con la ayudantía como tal. Vamos a ver en primera instancia algunos ejercicios de probabilidades, distribuciones de probabilidad, partiendo por el siguiente ejercicio. Estos ejercicios son simplecitos y se hacen muy rápido. La idea es que no, al momento de realizar la prueba, probablemente estos ejercicios o estén planteados como una alternativa, porque de verdad se hace muy rápido, o como un ejercicio de desarrollo corto, ¿ya? Entonces la idea es que no les tome más de un minuto, porque lo que suele pasar en esta prueba es que se quedan sin tiempo, porque los ejercicios de prueba de hipótesis sí requieren mayor tiempo, ya que suelen tener como letra A, B, C, D, suelen tener varios puntos en el fondo. Entonces, comencemos con el ejercicio. Al llenar las botellas de L&E Cola, es preciso mantener lo más baja posible la cantidad promedio de llenado excesivo o incompleto. Si el volumen histórico medio de llenado es 12,1 onzas y la desviación estándar es de 0,05 onzas, nos preguntan, ¿qué porcentaje de botellas tendrá menos de 12 onzas o más de 12,5 onzas, suponiendo que no haya un llenado excesivo? En primera instancia tienen que reconocer qué parámetros les entregan en este ejercicio o qué información se les entrega. En primera instancia nos entregan un volumen histórico medio de llenado. Medio significa que es un promedio y que ese es 12,1 onzas. ¿Qué otra cosa importante? Que este volumen es histórico. ¿Qué nos dice esto? Que no estamos trabajando con ninguna muestra, estamos trabajando con el histórico, todos los valores completos. Eso es importante porque en este caso estamos trabajando con una distribución normal, pero también tenemos una distribución normal para la muestra. Y también al momento de trabajar con intervalos de confianza y prueba de hipótesis, se van a dar cuenta que en todos los ejercicios lo primero es hacer la diferenciación en si están trabajando tanto con el valor histórico o en cambio están trabajando con una muestra. ¿Ya? En este caso ya sabemos que es el histórico, por lo tanto es distribución normal, normal. ¿Y cómo sé que es una distribución normal? Porque posteriormente nos mencionan una desviación estándar, que es de 0,05 onzas. Cuando yo en un ejercicio de probabilidades se me indica la desviación estándar, yo de inmediato sé que estoy trabajando con una distribución normal, ¿ya? Entonces podemos desarrollar el ejercicio utilizando la herramienta que yo les tengo acá, que es exactamente lo mismo que les envió la profe que está en campus, solamente que yo lo que hice fue ordenarlo un poco, automatizar algunas cosas, traducirlo al español y en el fondo hacerlo un poco más amigable para al momento de trabajar. Bueno, la distribución de probabilidad no es tanto porque solamente hay que llenar tres valores y te da la respuesta. Después, cuando trabajemos con intervalos de confianza y prueba de hipótesis, se van a dar cuenta de que te facilitan muchas cosas. Entonces, en este ejercicio se nos menciona que el llenado de botellas tiene un promedio de ¿cuánto? Promedio, un volumen histórico medio de llenado, o sea, el promedio de 12,1 onzas, que es el primer valor que tenemos que llenar. Luego, nos solicita la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar en este caso? Como mencionamos, es 0,05. 0,05. Y por último, nos pregunta el X valor, que es el valor de la pregunta como tal. En este caso tenemos dos preguntas. En primera instancia nos preguntan qué porcentaje de botellas tendrá menos de 12 onzas y luego nos preguntan o más de 12,25 onzas. Respondamos a la primera pregunta, enfoquémonos en eso. Ya, ¿qué porcentaje de botellas tendrá menos de 12 onzas? El X valor son 12 onzas y ahora nos entrega una serie de resultados. El primero es el Z calculado, que es el Z que se obtiene buscando en la tabla, es exactamente el mismo y nos obtiene la función de probabilidad o el valor que tendría la probabilidad del fondo si es que la probabilidad para que X sea menor a X minúscula. ¿Qué es la X minúscula? El X valor que mencionamos anteriormente. Entonces lo que tenemos acá es la probabilidad de que el valor obtenido sea menor a este X valor, que en este caso es 12. Y que nos están preguntando qué porcentaje de botellas tendrá menos de 12 onzas. ¿Qué tenemos acá? Exactamente eso. La probabilidad o el porcentaje de botellas que tendrán un valor menor o un llenado mayor, o sea, menor, perdón, al X valor que son las 12 onzas.
Entonces, al momento de que ustedes realicen la prueba, pueden dejar como evidencia, porque todos los ejercicios de desarrollo necesitan llevar evidencia. Puede ser un Word, yo lo hice en Word, pero igualmente pueden adjuntar un Excel, no importa el tipo de archivo al momento de realizar la prueba. Lo que voy a hacer acá es literalmente copiar esto, pegarlo como respuesta y escribir la respuesta como texto, que es lo que nos interesa, la respuesta. La respuesta sería el porcentaje de botellas que tendrán menos de 12 onzas es el porcentaje que se nos indica acá, 2,3%. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? El silencio otorga. Así que continuemos. Luego nos preguntan el porcentaje de botellas que tendrá más de 12,25 onzas. Lo único que hay que cambiar acá es nuestro X valor. Antes era 12, ahora es 12,25. Pero, como mencionamos, lo que se nos indica acá es la probabilidad o el porcentaje que será menor a tanto, ¿sí? En este caso, menor a 12,5. Pero ahora nos preguntan el porcentaje que será mayor a 12,25 onzas. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es a 1, que es la probabilidad completa, 100%, restarle ese valor, que es lo que tenemos acá abajito, ¿ya? Así que igualmente, para justificar mi respuesta, voy a copiar esto, pegarlo acá y escribir la respuesta. El porcentaje de botellas que tendrán más de 12,25 onzas es 0,13%. Consulta. Dime. Si yo lo hiciera esto como a mano para después escanearlo, ¿podría como poner que los datos los saqué según el Excel? Sí, de hecho lo que te recomendaría en este caso es esta misma tabla que trabajaste en el Excel. ¿Mm? No sé si podrías dibujarla o simplemente ir poniendo el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 12,1. La desviación estándar, ¿cuánto es? Para que tengas un respaldo de los valores, porque si no, lo más importante es que se entienda que tú al momento de leer este ejercicio, entendiste que el promedio era 12,1, que la desviación estándar era 0,05. Bueno, acá está súper explícito, pero hay unos ejercicios donde no es tan explícito y por eso la idea es que tú vayas dejando registro de eso, para que tengas el respaldo de que tú entendiste en el fondo el enunciado. Ah, ya. Entonces sería como anotar los datos, Anotar quizás los anotar datos, las fórmulas y los quizás, valores. y ojalá quizás, si es que lo vas a hacer a mano, dejar explícito en el texto que utilizaste la herramienta para calcular la probabilidad. Ya. Recuerden que todo esto, bueno, aparte de que la ayudantía va a quedar grabada, este mismo documento va a estar en el Drive que les compartí, junto con todas las otras cositas. Continuemos con el siguiente ejercicio entonces, el cual nos plantea que una lavadora de ropa requiere 30 minutos para lavar una carga. El tiempo medio para que ocurra una falla es de 100 horas. Suponiendo una tasa de fallas constante, ¿cuál es la probabilidad de que la lavadora falle luego de 500 horas? Ya. Primero, siempre que ustedes vean un ejercicio donde se trabaja con horas o tiempo en general, tienen que saber que se trata de una distribución exponencial, ¿ya? En este caso nos dan un valor que no sirve para nada, que es como una trampa, por así decirlo, que son los 30 minutos que se requieren para lavar una carga. Si es que vamos al documento, nos vamos a dar cuenta que la distribución exponencial nos solicitan un 1 partido en lambda, una tasa media lambda y un valor de x. Ya. En este tipo de ejercicios, siempre nos van a dar un tiempo medio y nos van a preguntar cuál es la probabilidad de que este fallo ocurra antes o después de otro tiempo, no el medio específicamente. El tiempo medio para la falla en este caso es de 100 horas, que correspondería al 1 partido en este. Hoy se me olvidó el nombre de la letra griega, no sé si alguien puede recordármelo. Pero correspondería a las 100 horas que nos mencionan en el enunciado, que en el fondo es la inversa de la tasa, ¿ya? ¿Por qué la inversa de la tasa? Porque es un tiempo y la tasa en el fondo es una frecuencia, por eso es la inversa. En el fondo, cada 100 horas ocurre una falla y la tasa sería cuántas fallas ocurren en una hora, por eso es la inversa, que es 0,01 en este caso. Entonces escribimos los 100, nos calcula la tasa y luego nos pregunta el valor de x, que ahí ya lo tenía escrito, pero es el número en sí del que nos pregunta la probabilidad de que falle luego o antes de tantas horas. Esas tantas horas es lo que va en esa parte del ejercicio. En este caso son 500. Y en el ejercicio nos pregunta la probabilidad de que la lavadora falle luego, que falle después de 500 horas. Al llenar estos datos en la herramienta nos entrega dos valores. La probabilidad de que falle después de esas X horas o la probabilidad de que falle antes de esas X horas. En este caso nos pregunta la probabilidad de que falle después, que es 99,33%. ¿Sí? ¿Se entiende? Que si lo plantean, si lo piensan bien, tiene harto sentido, porque si la media es que falle
luego de 100 horas, ¿cuál es la probabilidad de que después de 500 haya fallado al menos una vez? Debe ser altísima, porque la medida es 100 y ya pasaron 500. Tiene que haber fallado en algún momento. Es como súper poco probable que no haya fallado. Así que igualmente, como con los ejercicios anteriores, voy a copiar la tabla, la voy a pegar, voy a remarcar la respuesta y respondamos. La probabilidad de que la lavadora falle o haya fallado luego de 500 horas es 99,33%. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Lo único que tienen que recordar es que si ven tiempo, se trata de una función exponencial. Que las horas que le van a dar al comienzo, las horas medias, se ponen al comienzo, y la inversa de eso va a ser la tasa. Acá solamente tienen que poner la cantidad de horas y automáticamente les calculan la tasa y luego solamente colocan el valor de X, que es el valor por el que le están preguntando. ¿Ya? ¿Alguna duda? Yo por lo menos no. Ya, perfecto. Sigamos entonces. En el siguiente ejercicio se plantea la situación en la que se requiere tener un 12,1% de voltaje de suministro menor a 100,15 volts, 115 volts, perdón, y nos preguntan cómo se debe ajustar el voltaje medio, siendo que la desviación estándar, sigma, es 1,2 volts. Ya. Siempre que en un ejercicio de probabilidad, bueno, de partida nos da la desviación estándar. ¿Qué nos señala eso? Que estamos trabajando con una distribución normal. Primero, ¿cuál es el problema? Que acá nos hablan de un porcentaje desde el comienzo. Se requiere tener 12,1% de voltaje de suministro menor que 100,15 volts. 115 volts. Y nos preguntan cómo se debe ajustar el voltaje medio. Recordemos que el promedio es un valor que se debe introducir en la función normal, en la distribución normal. ¿Sí? ¿Qué nos señala eso? Siempre que haya una desviación estándar y por ende estemos trabajando con distribución normal, pero nos den el porcentaje, que en el fondo es lo que obtendríamos como resultado trabajando con una distribución normal, y nos pregunten por cualquiera de los otros atributos que uno normalmente colocaría en la tablita para obtener este porcentaje, estamos trabajando con una distribución normal inversa, porque a partir del porcentaje obtenemos algunos de los otros parámetros, que en este caso nos preguntan por el voltaje medio. ¿Sí? Ya. Si vamos a la herramienta y buscamos la normal inversa, nos vamos a encontrar con algo como esto, donde deberíamos introducir la media, que es lo que desconocemos, ¿cierto? Los que nos están preguntando, la desviación estándar, que es un dato que ya tenemos, 1,2, y la probabilidad, que es 12,1%. Ya. Y este 1,15 volts, o sea, 115 volts, perdón, es lo que deberíamos obtener como X calculado, 115 volts. Entonces lo que tenemos que hacer acá es ir jugando con las medias, que es lo que nos están preguntando, para que el valor X calculado nos dé 115 volts. Es lo que nos pregunta en el enunciado. Se requiere que el 12,1% del voltaje, el porcentaje ya lo introducimos, del suministro sea menor que 115 volts. Entonces el resultado que nos debería dar acá, el valor X calculado, tiene que ser 115. Ya. Para obtener la media necesaria para que este valor sea 115, lo que tenemos que hacer literalmente es ir probando. Pero a ir probando no me refiero literalmente a ir probando valor por valor hasta que acá nos dé 115. Me refiero a buscar un valor cualquiera, en este caso puede ser 113, donde tenemos un valor X calculado de 111,6. ¿Es el que necesitamos? No, pero igualmente lo vamos a dejar anotado. Si la media es 113, X calculado nos da 111,6. Probemos con otro. Voy a probar con 120. Consulta, ¿y esto no se puede hacer como con Solver? ¿Con cuál? Con Solver. Debiese poderse, pero ahora va a ver que lo que vamos a hacer tampoco es probar valor por valor. Lo que vamos a hacer es interpolar. ¿Ya? Bueno, si la media es 120, el valor X calculado va a ser 118,6. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos saber es la media para que el X calculado sea 115. Ese va a ser nuestro X. Y para obtener este X, lo que vamos a hacer es interpolar. ¿Ya? A ver, me tapa la barra del zoom. Ya. Para interpolar pueden saberse la fórmula o buscar cualquier herramienta de interpolación online. Eso es lo que voy a hacer yo en este caso. Entonces, lo que necesitamos son 3 puntos. Nuestro punto 1 tiene una media de 113 y para esa media el X calculado nos da 111,6. En el siguiente punto desconocemos la media, pero sabemos que el X calculado es 115, que es el punto a calcular. Lo voy a poner. Y el otro punto que tenemos es una media de 120, para la cual obtenemos un valor de X calculado de 118,6. Y para obtener un valor X calculado de 115, lo que nos dice la interpolación es que nuestra media tiene que ser 116,4. ¿Cómo comprobamos esto? Vamos de nuevo a la herramienta y escribimos 116,4 como si fuese nuestra media y verificamos que nuestro
valor de X calculado va a ser 115, ¿ya? ¿Alguna duda? Parece que no. Entonces, ahora que obtuve la media para que mi valor de X calculado sea 115 volts, nuevamente voy a copiar esto y voy a escribir la respuesta. Para que el 12,1% del voltaje de suministro sea menor a 115 voltios, el voltaje medio se debe ajustar a 116,4 voltios. Y en este caso, esta sería la respuesta. Tengan en consideración que esto es lo más complicado que podrían llegar a preguntarles de probabilidad. Y aún así es sencillo. Así que tiene que irles bien. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio como para continuar con las pruebas de hipótesis? Iván, yo tenía una duda. Dime. En este caso, como te preguntan que tiene que ser el menor y nosotros igualamos en el caso que te pregunten el mayor es lo mismo, o sea, cualquier dato menor a ese, No, no, porque no. tienes como en la fórmula probabilidad Sí, es que la fórmula de Ah, ya, probabilidad eso. siempre viene por defecto con menor, ¿ya? Ah, ya. Pero en el caso de que nos pregunten, por ejemplo, si se requiere tener el 12,1% del voltaje de suministro mayor que 115, ¿sí? ¿Sí? Nosotros igual lo trabajamos con el menor que 115, solamente que el porcentaje va a cambiar, porque si el 12,1% del voltaje del suministro tiene que ser mayor que 115, el porcentaje que va a ser menor, ¿cuál sería? Uno menos ese 12,1%. Lo que cambiaría Ya. sería este valor si te preguntasen, que dudo que lo hagan, porque ya sería como ponerle mucha trampa al ejercicio, pero lo que tendrías que cambiar acá es el porcentaje, Ya, porque la fórmula siempre va a estar dada con el menor. con el menor, exacto. Ya. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o continuamos? De mi parte, no. Ya. Continuamos con prueba de hipótesis. En el siguiente ejercicio se plantea esta situación. Se supone que la vida útil de una batería usada en un marcapasos cardíaco tiene una distribución normal. Una muestra aleatoria de 10 baterías se somete a una prueba de vida útil acelerada, manteniéndolas operando de manera continua a una temperatura elevada hasta que ocurra una falla. Y se obtienen las siguientes vidas útiles. Aquí en el fondo nos entregan una muestra, ¿cierto? Una muestra aleatoria de 10 baterías. Ya sabemos que estamos trabajando con una muestra, lo que les mencioné anteriormente, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta si están trabajando con el histórico o con la muestra. El tamaño de nuestra muestra, que es n, en este caso es 10. Otra cosa importante es siempre que tengan una muestra, calcular el promedio. En este caso nos dan los valores y tenemos que calcular el promedio, pero también hay otros casos donde simplemente nos entregan directamente el promedio y no nos muestran los valores como tal, de los valores de la muestra como tal. Entonces calculamos el promedio y lo otro que siempre necesitamos calcular para este tipo de ejercicios es la desviación estándar. En este caso es la desviación estándar muestral, que es S, y que lo pueden calcular, bueno, si lo trabajan en Excel, con la función desbest. Luego nos preguntan lo siguiente. El fabricante quiere asegurarse de que la vida útil media de la batería excede las 25 horas. ¿Y cuáles son las conclusiones que pueden obtenerse de estos datos? El alfa que nos dan es 0,05. Ya, voy a ir a la herramienta. Recordemos que estamos trabajando con una muestra y por ende lo que deberíamos buscar acá es prueba de hipótesis para sigma desconocida. Cuando trabajamos con muestras es sigma desconocida, cuando trabajamos con el histórico es sigma conocida. Voy a borrar los datos. Ya. Otro tema importante. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis va a ser que la vida útil media de la batería va a exceder las 25 horas. Eso es lo que nos está planteando el enunciado. Como lo escribimos acá, que H1 va a ser que nuestro mu, en este caso la vida útil, va a ser mayor a 25 horas en este caso. Y nuestro H0, la hipótesis nula, va a ser que mu sea igual a 25 horas. ¿Por qué? Primero, tengan en consideración, H0 siempre va a considerar el signo igual. Y es el H1 que puede variar. Puede variar entre ser mayor a algo, menor a algo, mayor igual, menor igual o distinto de. Como estamos trabajando con un mayor igual, porque literalmente es lo que plantea el ejercicio, que exceda las 25 horas, significa que estamos trabajando con una hipótesis, con un intervalo, perdón, de una cola. ¿Sí? ¿Entienden por qué es una cola? ¿Sí? ¿No? Ya. El silencio otorga. Pero recuerden, como para que no se confundan al momento de realizar la prueba, siempre que su H1, su hipótesis, sea con mayor o menor, mayor igual o menor igual, están trabajando con una cola. Cuando sea un distinto de, ahí es cuando están trabajando con dos colas. Entonces, vamos a la herramienta. Esta herramienta es para realizar la prueba de hipótesis de una muestra, es decir, con sigma desconocida.
Los espacios que están en gris no hay que tocarlos. Los que están en amarillo tampoco. Lo que tenemos que completar son los espacios que están en blanco. ¿Y qué nos preguntan los espacios en blanco? En primera instancia nos preguntan el promedio de la muestra, que calculamos anteriormente y es 26. La desviación estándar de la muestra, que también la calculamos al comienzo, y es 1,624. Y el tamaño de la muestra, que es 10. También nos preguntan por un mu sub 0, que el mu sub 0 corresponde simplemente al valor que yo estoy evaluando en mi hipótesis. En este caso, 25. Nos queda pendiente cambiar la hipótesis nula y la hipótesis, que es que sea igual a 25, y que sea mayor a 25, y por último, asignar el alfa. Esta herramienta, y ténganlo en consideración porque al saber esto se van a ahorrar el hecho de tener que utilizar la tabla. Esta herramienta está planteada para trabajar solamente con intervalos de 2 colas, pero en caso de que ustedes tengan en un intervalo de una sola cola, es decir, que el H1 sea con mayor, con menor, mayor igual o menor igual, lo que tienen que hacer es el alfa, que es entregado el enunciado del ejercicio, multiplicarlo por 2. Yo lo dejé acá por escrito para que no se le olvide y no se confunda. Entonces, si nuestro alfa es 0,05, para que nos dé el resultado correcto, tenemos que trabajar con 0,1. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Parece que no. Y al haber completado los datos, ya tendríamos finalizado el ejercicio, la verdad. Porque si se dan cuenta, lo que nos preguntan es cómo nos aseguramos de que la vida útil media de la batería excede las 25 horas o cómo planteamos esta hipótesis. Al momento de plantear esta hipótesis, lo que hacemos es, a partir de estos valores, sacar el t estadístico. El t estadístico es el que se calcula mediante la fórmula, ¿sí? A partir del alfa y estos valores, también calculamos el t que viene dado por la tabla, que el t que viene dado por la tabla es el mismo que se calcula acá con la fórmula inversa de t, que está también en algunas distribuciones de probabilidad, calcula ambos y los compara. Entonces, si el valor absoluto del t estadístico, el que calculamos mediante esta fórmula, que acá se calcula automáticamente, ténganlo en consideración, es mayor al valor crítico de t, que es el que se obtiene mediante la tabla, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula. Y la idea de estos ejercicios es que siempre podamos rechazar la hipótesis nula, porque cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, que es que H0, H sub 0, que es que mu sea igual a 25, ¿qué pasa si rechazamos la hipótesis nula? Podemos confirmar que la hipótesis alternativa, es decir, H1, es verdadera, que es lo que se planteaba en el ejercicio, que sea mayor a 25, ¿ya? Entonces, si pensando en la prueba y que yo estoy respondiendo esta pregunta, yo lo que puedo hacer es literalmente copiar esto, pegarlo en el ejercicio y al final escribir la respuesta. Que la verdad aquí también te deja por escrito la respuesta automáticamente, que quizás ahí me pasé un poco con lo que se automatiza en el ejercicio, pero, pero bueno, esta sería la respuesta en el fondo, que se rechaza la hipótesis nula, ya que ocurre que el t calculado, el valor absoluto del t calculado es mayor al t que viene dado por la tabla, con n-1, que son los grados de libertad, n es el tamaño de la muestra, y por lo tanto la hipótesis alternativa es verdadera. Y en el contexto de este ejercicio donde nos mencionan que el fabricante quiere asegurarse de que la vida útil media de la batería excede las 25 horas y qué conclusiones podemos sacar a partir de estos datos y esta prueba de hipótesis que realizamos. La otra respuesta que podríamos dejar es que el fabricante no tendría que preocuparse en este caso porque según esta prueba de hipótesis que realizamos, la hipótesis alternativa es verdadera y por lo tanto la vida útil media de las baterías siempre va a exceder las 25 horas. ¿Ya? Quizás fue mucha información, pero me interesa que les quede como claro cómo usar la herramienta y cómo resolver los ejercicios al momento de enfrentar la prueba. Al menos si lo trabajan así, les prometo que va a estar bueno. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ya. Otra cosa importante es que esta tabla funciona tanto para para realizar la prueba de hipótesis como para calcular intervalos de confianza. Acá solamente nos preguntan por una prueba de hipótesis. Entonces todo lo que sea de confianza lo voy a eliminar, que solamente son estas dos tablitas de acá. ¿Alguna duda? Ya. Continuemos. Lo normal es que en un ejercicio de prueba de hipótesis nos pidan realizar la prueba de hipótesis y luego nos soliciten calcular un intervalo de confianza. Y en este caso ocurre así. Nos piden construir un intervalo de confianza de dos lados del 90%. ¿Qué significa que sea un intervalo de confianza de dos lados del 90%? Primero que nuestro alfa va a ser 10%, es decir, 0,1, y que estamos trabajando con dos colas. Recordemos que la herramienta está hecha para trabajar con dos colas, así que en este caso no tendríamos que multiplicar el alfa por 2. Eso solamente ocurre cuando trabajamos con una cola, ¿sí? Ya. Entonces hagamos ese planteamiento.
construir un intervalo de confianza de dos lados del 90% para la vida útil media de la prueba acelerada. Vamos nuevamente a la herramienta y en este caso, bueno, no hay que hacer nada porque los datos ya estaban acá. Y aparte, como estamos trabajando con un intervalo de dos colas y nos plantean un alfa de 0,1, no hay que hacerle nada, ya teníamos 0,1 porque anteriormente era 0,5 y tuvimos que multiplicarlo por 2, y ahora es 0,1. Y acá se calcula el intervalo de confianza, que lo que hace es calcular el t que viene dado por tabla, el error y el valor superior e inferior, que se calcula restando y sumando el error al valor medio de la muestra. Entonces, para responder esta parte del ejercicio, podemos copiar esto, solamente la parte de intervalo de confianza, pegar y responder. El intervalo de confianza de dos lados con un 90%, que es ese 90%, la confiabilidad es el siguiente. Ya. Y así se resolvería este ejercicio. ¿Alguna duda? Oh, perdón, estaba hablando. Em, a mí me queda una duda de por qué ocupamos el alfa de 0,1, siendo que ahora son dos colas. Ya. Antes nuestro alfa era 0,5, o 0,05, perdón. ¿Ya? La herramienta está hecha para trabajar con dos colas. Si nosotros queremos trabajar con una cola, como es el caso de de la pregunta A, lo que tenemos que realizar para que la herramienta siga funcionando es ese alfa multiplicarlo por 2. Nosotros teníamos un alfa de 0,05. Por 2 me da 0,1. Y así resolvimos el ejercicio. Luego al pasar al ejercicio B, nos encontramos con que tenemos un intervalo de confianza de dos lados con un 90% de confiabilidad. Recordemos que la confiabilidad es el inverso de alfa, 1 menos alfa. Entonces, si mi confiabilidad es 90%, mi alfa va a ser 10%, ¿sí? Es decir, 0,1. Ahora alfa es 0,1 y también nos mencionan que estamos trabajando con un intervalo de confianza de dos lados. ¿Qué significa que sean dos lados? Que estamos trabajando con dos colas. Como ahora estamos trabajando con dos colas, que es para cómo funciona la herramienta originalmente, al trabajar con dos colas no tenemos que multiplicar por dos. Tenemos que poner el valor tal cual del alfa, que es 0,1. Y por eso en el fondo se mantiene el 0,1, pero no es que sea el mismo alfa. Antes era 0,5, pero como era una cola, tuvimos que multiplicar 0,05, perdón, pero como estamos trabajando con dos colas, una cola, tuvimos que multiplicarlo por 2, ahora es 0,1, y como estamos trabajando con dos colas, no hay que multiplicarlo por nada, se coloca el 0,1. No, No sé perfecto, si ya aclaro entendí. tu duda. Sí, porque no me perdí la parte del 1 menos el 0,9 del Ah, ya, 90%. sí, sí, sí. Entonces, ya, Siempre muchas nos gracias. dan suele pasar que nos dan la confiabilidad y a partir de eso tenemos que sacar el alfa, que es simplemente restar a uno restarle la confiabilidad, perdón. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no. Ya, súper. Continuamos entonces con otro ejercicio de prueba de hipótesis. Se ha desarrollado un nuevo proceso para aplicar la capa fotosensible en las obleas de silicio de 100,25 milímetros, usadas en la fabricación de circuitos integrados. Se probaron 10 obleas y se observaron las mediciones del espesor de la capa fotosensible que se presentan abajo. Recordemos que cuando estamos trabajando con prueba de hipótesis y nos ponen la muestra como tal acá, primero necesitamos saber el tamaño de la muestra, que en este caso son, bueno, creo que lo menciona el enunciado, son 10, el promedio, y por último, la desviación estándar. En este caso, desviación estándar muestral, porque estamos trabajando solamente con una muestra, que es S. Y la fórmula para calcularla, recordemos que es test best. Y con estos tres datos ya podríamos empezar a resolver el ejercicio, que en este caso lo que nos piden es probar la hipótesis de que el espesor medio es de 13,4, utilizando un alfa de 0,05 y suponiendo una hipótesis alternativa de dos colas. Hipótesis de dos colas, por lo tanto el alfa no habría que multiplicarlo por 2, ¿cierto? Ya. Vamos nuevamente a la herramienta y nuevamente nos encontramos con un caso en que trabajamos con una muestra, por lo tanto tenemos que ir a prueba de hipótesis, sigma desconocida. Cuando es sigma desconocida es porque estamos trabajando con una muestra, cuando es sigma conocida es porque estamos trabajando con el histórico. Voy a borrar los valores que teníamos anteriormente y vamos a completar. El promedio de la muestra, recordemos que lo calculamos, en este caso es 13,4. La desviación estándar de la muestra, que también la calculamos al comienzo, y es 0,004. El tamaño de la muestra es 10 y el mu sub 0, que es el valor de mi prueba de hipótesis, que en este caso nos plantean que el espesor medio es de 13,4, es hipótesis, por lo tanto el valor sería 13,4, que me quedó igual que el promedio de la muestra, lo cual no es muy bueno. Y eso es porque bueno, tendría que poner todos los decimales para que me quede algo distinto. Como redondeé, me quedó igual. Voy a cambiarlo, voy a hacer lo mismo con la desviación estándar. Planteamos la hipótesis, que en este caso nos piden probar la hipótesis de que el espesor medio es
13,4, por lo tanto, ese es como un igual, y se subentiende que estamos trabajando con una hipótesis alternativa de dos colas. No era necesario que lo mencionaran en el ejercicio, pero igual lo hacen. Entonces, recordemos, hipótesis nula, siempre con igual, igual a cuánto, en este caso 13,4, y como estamos trabajando con dos colas, la hipótesis alternativa sería que sea distinto de 13,4. Esa sería nuestra hipótesis. Lo último que nos faltaría sería agregar el alfa, que en este caso, como estamos trabajando con dos colas, se coloca el valor tal cual, no es necesario multiplicarlo por 2, y es 0,05. Y con eso ya realizamos nuestra prueba de hipótesis. En el fondo lo que se hizo fue con la fórmula calcular el t estadístico, que es el que viene con fórmula. A partir del alfa y también los datos, se calcula el t que viene dado por la tabla y luego se comparan. En este caso, el valor absoluto, ¿por qué valor absoluto? Porque el t estadístico, el que viene dado por fórmula, puede dar negativo en algunos casos, por eso se trabaja con valor absoluto. Es igualmente, como en el ejercicio anterior, mayor al t que viene dado por tabla. Y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, el h sub 0, y si se rechaza la hipótesis nula, significa que mi h1, mi hipótesis alternativa, es verdadera. Entonces, efectivamente, como nos plantea el ejercicio, el espesor medio es, bueno, la hipótesis, recordemos que la hipótesis nula siempre es igual a, que sea igual a 13,4, el espesor medio, pero se rechaza la hipótesis nula y por ende el espesor medio siempre va a ser distinto de 13,4. Lo que nos plantea el ejercicio, voy a hacer el traspaso, voy a copiar, ya. Se rechaza la hipótesis nula, que era que el espesor medio fuese igual a 13,4. Cuando se rechaza la hipótesis nula, en el fondo sale ganando la hipótesis alternativa. La consideramos verdadera, que era nuestra hipótesis alternativa, que el espesor fuese distinto de 13,4. Entonces, nuestra respuesta en este caso podría ser que al probar la hipótesis de que el espesor medio es de 13,4, obtenemos que se rechaza la hipótesis nula y por ende la hipótesis alternativa de que el espesor medio es distinto de 13,4 es verdadera. La hipótesis es falsa. Que es lo que planteaba el enunciado en el fondo. Que el espesor medio fuese igual a eso, no es igual a eso. Esa es la respuesta que obtenemos en el fondo. En ningún caso va a ser igual a eso. ¿Alguna duda hasta el momento? Lo más importante es que entiendan lo de la escuela y el resto lo va a hacer la herramienta. Así que no es como que haya mucha dificultad en el cálculo o algo así. Tienen que entender bien los de las colas, que cuando la hipótesis sea con mayor, menor, menor igual, mayor igual, están trabajando con una cola, y cuando sea distinto de la hipótesis alternativa, ahí es cuando están trabajando con dos colas, y yo les dejo acá el mensajito de que cuando son, que la herramienta es para dos colas y se están trabajando con una sola cola, multiplicar por dos el alfa, debiesen llegar a la respuesta correcta. ¿Dudas, dudas? Parece que no. Entonces, continuamos. Ahora nos solicitan encontrar un intervalo de confianza de dos lados con un 99% de confiabilidad. Recordemos que si es 99% de confiabilidad, la diferencia con 100% va a ser nuestro alfa, que en este caso es 1% o 0,01. Para el espesor medio de la capa fotosensible, suponer que el espesor tiene una distribución normal. Para resolver este ejercicio, como ya tenemos los datos en la herramienta, lo único que habría que cambiar es el alfa. El intervalo de confianza sigue siendo de dos lados, de dos colas, por ende no hay que multiplicar por 2 ese alfa que nos dan, y es 0,01. Al hacer simplemente ese cambio, ya deberíamos tener nuestro intervalo de confianza. Que recordemos que para calcular el intervalo de confianza, lo que hacemos es buscar el valor de t, el valor crítico de t, perdón, que es el t que uno calcula a partir de la tabla. A partir de ese valor de t, calcular el error, y ese error sumárselo y restárselo al promedio de la muestra para sacar el intervalo, para sacar el extremo superior e inferior del intervalo. Obviamente el extremo superior va a ser sumando el error y el extremo inferior va a ser restando el error. Y a partir de eso construimos nuestro intervalo de confianza. Entonces, para responder el ejercicio, simplemente pegamos la tabla y podemos responder algo bien corto, que puede ser el intervalo de confianza de dos lados con 99% de confiabilidad para el espesor medio de la capa fotosensible es el siguiente. Fotosensible, fotosensible. Ya. Y con eso ya tendrían la respuesta. ¿Alguna duda? Parece que ninguna, entonces continuamos. Ejercicio número 3 de prueba de hipótesis. Planteamos lo siguiente. Se supone que el voltaje de salida de una fuente de poder
tiene una distribución normal. Se muestran abajo 16 observaciones hechas al azar sobre el voltaje, que son estas observaciones nuestra muestra. Entonces, nuevamente estamos trabajando con una prueba de hipótesis para muestra, o con sigma desconocida. Nuevamente, calculamos o miramos simplemente el n, que es el tamaño de la muestra, que el mismo enunciado nos menciona que son 16 observaciones, el promedio, que es x, el cual calculamos, y la desviación estándar, en este caso de la muestra, por lo tanto, es desbest, recordemos que es la fórmula, y lo calculamos. Luego nos piden probar la hipótesis de que el voltaje medio es igual a 12 voltios contra una hipótesis alternativa de dos colas, utilizando un alfa de 0,05. Nuevamente notamos que estamos trabajando con dos colas, que nuestra hipótesis nula va a ser que el voltaje medio sea igual a 12 volts, y por ende nuestra hipótesis alternativa va a ser que el voltaje medio sea distinto de 12 voltios. Vamos a la herramienta, voy a borrar, ya, y trabajamos. Primero nos solicitan el promedio de la muestra, el cual calculamos, es este de acá, la desviación estándar muestral, que también es la que calculamos, el tamaño de la muestra, que es 16, y el mu sub 0, que es el valor que probamos en la hipótesis. En este caso es 12 voltios. 12. Entonces, nuevamente tenemos una hipótesis de dos colas, donde la hipótesis nula va a ser que el valor, en este caso, el voltaje medio, sea igual a 12 voltios, y por ende, la hipótesis alternativa va a ser que el voltaje medio sea distinto a 12 voltios. Por último, tenemos que agregar el alfa, que en este caso es 0,05. Al estar trabajando con dos colas, no hay que multiplicar por 2, recordemos, y ya tendríamos listo nuestra prueba de hipótesis. Lo que obtenemos acá es que se rechaza la hipótesis nula, nuevamente obtenemos el mismo resultado, se rechaza la hipótesis nula, ya que el t que calculamos a partir de la fórmula, en este caso es negativo, por eso se trabaja con valor absoluto, el valor absoluto del t que calculamos con la fórmula, o sea, el t estadístico, es mayor al t que calculamos a partir de la tabla, que obtenemos a partir del el alfa y los datos. Y por ende, como se rechaza nuestra hipótesis nula, que sea igual a 12 voltios, podemos decir que la hipótesis alternativa es verdadera. Es decir, a partir de esta prueba de hipótesis podemos asegurar que el voltaje medio va a ser distinto de 12 voltios. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, es muy similar a los anteriores. Entonces continuamos. Y ahora nos piden construir un intervalo de confianza de dos colas del 95% de confiabilidad para mí. Como la confiabilidad es de un 95%, el alfa va a ser igual a lo que le resta para llegar a 100%, es decir, 5% o 0,05. Como ya todos los datos estaban en nuestra tabla de Excel, lo único que tenemos que hacer es cambiar el alfa a la nueva confiabilidad que nos mencionan. En este caso es exactamente la misma, 0,05. Como estamos trabajando con dos colas nuevamente, ya que nos especifican que el intervalo de confianza es de dos lados, por ende estamos trabajando con dos colas, nuevamente no es necesario multiplicar por 2, simplemente ponemos el 0,05. Y por ende, el intervalo de confianza sería el que está acá abajo, que nos plantea acá. Recordemos que lo que hacemos acá es calcular el error, y a partir del error se lo sumamos y se lo restamos a la media, y a partir de eso formamos nuestro límite superior y nuestro límite inferior del intervalo de confianza. Entonces respondemos veamos esto primero, el intervalo de confianza de dos colas con una confiabilidad del 95% es el siguiente. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta el momento? Creo que no. Bueno, hasta este momento todos los ejercicios de prueba de hipótesis que hemos realizado son más o menos similares. Igual hay otro tipo de ejercicios de prueba de hipótesis que son los que vamos a ver a continuación, que ya son un poco más complejos. Creo que el 4, no, el 4 es de los mismos. Yo creo que lo vamos a saltar ya que hemos hecho tres que son casi iguales. Entonces, para ver algo distinto y en honor al tiempo, vamos a pasar al ejercicio número 5, donde nos plantean lo siguiente. Se instala una nueva unidad de purificación en un proceso químico. Antes de la instalación, una muestra de aleatoria arrojó los siguientes datos acerca del porcentaje de impurezas. Aquí nos muestra los datos de una muestra aleatoria. En este caso no nos ponen la muestra literalmente, nos dan al tiro, nos dan calculado inmediatamente tanto el X, que es el promedio de la muestra, el S cuadrado, que es la varianza en este caso de la muestra, y por ende a partir de la varianza tenemos que sacar la desviación estándar, que es lo que nos sirve a nosotros, y el N, que es el tamaño de la muestra. Y luego nos mencionan que después de esta instalación
obtuvo otra muestra aleatoria que tiene los siguientes parámetros: el promedio nuevamente, la varianza y el tamaño de la muestra. Y nos plantean la hipótesis de si es que puede concluirse que las dos varianzas son iguales utilizando un alfa de 0,05. Para resolver este tipo de ejercicio, que en el fondo es una prueba de hipótesis de varianzas iguales, en la herramienta tenemos una hoja que se llama prueba de hipótesis, igualdad de varianzas o intervalo de confianza para cociente de varianzas. Con esta herramienta lo resolvemos. Entonces, resolvamos el ejercicio. ¿Cuál es nuestro alfa? El ejercicio nos plantea que es 0,05. Aquí no tienen que preocuparse de, será de una cola, será de dos colas, porque estos ejercicios no vienen dados por colas, porque en el fondo lo que estoy haciendo es la comparación de dos varianzas. Por ende, sí o sí voy a ocupar el valor que viene dado en el enunciado, que en este caso es 0,05. La desviación estándar de la muestra 1, que recordemos que acá nos dan la varianza, por ende, para calcular la desviación estándar, sacamos la raíz. En el Excel existe la función raíz de 81,73, la primera muestra, y la raíz de la desviación estándar de la varianza de la muestra 2, que es 78,46. El tamaño de la muestra 1, que recordemos que es 10, el tamaño de la muestra 2, que es 8. Mm, ya. Lo que prosigue en este ejercicio es, a partir de la información que nos plantea acá abajo la herramienta, en la tabla, encontrar un valor, que en el fondo sería nuestro valor estadístico, nuestro valor crítico, perdón, porque lo calculamos mediante tabla. Acá está el estadístico, que se calcula mediante la fórmula. Para sacar el valor crítico a partir de estos valores, que en el fondo son los grados de libertad y la mitad de alfa en este caso, porque así viene dado por fórmula, tenemos los grados de libertad del numerador y del denominador y el inverso. En este caso los del denominador pasan a ser del numerador y los del denominador pasan a ser del numerador. Entonces, trabajando con un F alfa medios de 0,025 y con 9 grados de libertad en el numerador y en el denominador, que es en el fondo la columna, y las filas sería el denominador, sí, ya. Numerador, numerador. 9 grados de libertad en el numerador, por ende voy a mi tabla y busco el 9. Denominador, 7 grados de libertad en el denominador, por ende voy a mi tabla y busco el 7. En este caso la tabla solamente llega hasta el 8, no baja del 8. Por ende, para cuestiones de la realización de este ejercicio, vamos a pensar que el ejercicio venía dado con 8 grados de libertad en vez de 7, en este caso. Eh, entonces, busco el 9 en el numerador, el 8 en el denominador, me voy al 0,025 y veo en qué valor conectan, que en este caso es 4,36. Escribo mi 4,36. Hacerlo con 9 para que hagamos de 8. Y ahora al revés, nuestro numerador va a ser 8, por ende en el numerador buscamos el valor 8 y el denominador va a ser 9. Por ende en el denominador buscamos el valor 9 y nos vamos nuevamente al 0,025. Vemos dónde conectan los valores y obtenemos 4,1. Ese es nuestro valor crítico, 4,1. Y al tener ambos valores críticos es que podemos construir, es que podemos realizar nuestra prueba de hipótesis de igualdad de varianzas. El resultado que obtenemos es que no se puede rechazar la hipótesis nula, ya que nuevamente el valor absoluto del F estadístico, el cual calculamos mediante fórmula, en este caso, si no me equivoco, una fórmula distinta, que es la diferencia de las varianzas, se compara con el valor crítico de F, que es el que viene dado por tabla, y es el que calculamos nosotros, mirando la tabla a partir de estos valores de los grados de libertad, se comparan. En este caso obtenemos que y el primer ejercicio donde obtenemos esta respuesta, que es que el calculado, el estadístico, es menor que el que viene dado por tabla. Y cuando este ocurre, no se puede afirmar, no se puede rechazar la hipótesis nula. Como no puedo rechazar la hipótesis nula, que en este caso es que mis varianzas sean iguales, tampoco puedo decir que mi hipótesis alternativa es verdadera, que es que nuestras varianzas sean distintas. Por ende, para cuestiones del ejercicio, voy a copiar todo esto, para cuestiones del ejercicio donde nos preguntan si es que puede concluirse que las dos varianzas son iguales, la respuesta sería que no se puede rechazar la hipótesis nula, voy a poner entre paréntesis que las varianzas sean iguales, por lo tanto, no se puede afirmar que las dos varianzas sean distintas. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy 100% seguro de que las varianzas sí o sí vayan a ser distintas. Y por ende,
existe la posibilidad de que las varianzas sean iguales. Pero yo nunca voy a poder afirmar con certeza que las varianzas sean iguales. Tengan eso claro, porque es mi hipótesis nula. Y la hipótesis nula yo nunca voy a poder decir, o esta hipótesis, que sean en este caso las varianzas iguales, va a ser siempre verdadera. Lo que yo puedo hacer es rechazarla completamente para decir que H1 sí es verdadera, como en los ejercicios anteriores. Por eso en este caso la respuesta es un poco distinta. ¿Alguna duda hasta el momento con este ejercicio? Parece que no. Y por ende vamos al ejercicio número 6 de prueba de hipótesis y el último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, donde se nos plantea lo siguiente. Un productor de software de diseño asistido por computadora para la industria aeroespacial recibe varias llamadas del soporte técnico. El software de seguimiento que se utiliza para vigilar los tiempos de respuesta y resolución, y la empresa además tiene un estándar de servicio de 4 días para el tiempo medio de resolución. Sin embargo, el gerente del grupo de soporte técnico ha recibido algunas quejas por tiempos de resolución muy prolongados. Durante una semana, una muestra de 44 llamadas, el tamaño de la muestra, de cliente dio como resultado una media muestral de 5,23 y una desviación estándar de 13,5, aun cuando la media menstrual excede el estándar, el MU, de 4 días. Ahora nos preguntan, ¿tiene el gerente evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que el tiempo de servicio medio pasa de 4 días, o la media de esta muestra en particular simplemente fue el resultado de un error de muestreo? Nos piden encontrar un intervalo, además de encontrar un intervalo de confianza de 2 lados, y para todo el ejercicio vamos a utilizar un alfa de 0,05. Este es un ejercicio de prueba de hipótesis con sigma desconocido, igual al que resolvimos anteriormente, donde nos mencionan, en este caso no nos dan la muestra como tal, lo que nos dan son los cálculos de los parámetros que vamos a utilizar para realizar la prueba de hipótesis a partir de la muestra, que son el tamaño de la muestra, en este caso son 44 llamadas, el promedio de la muestra, que es 5,23, y la desviación estándar, en este caso de la muestra, por ende S, que es 13,5. Y nos preguntan si el gerente tiene evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que el tiempo de servicio medio pasa de 4 días. Pasa de 4 días significa que sea mayor a 4 días. Eso significa que nuestro mu, en nuestra hipótesis alternativa, H1, va a ser un mu mayor a 4 días. Y por ende, nuestra hipótesis nula va a ser un mu igual a 4 días. Recordemos que la hipótesis nula, el H0, siempre va a ser con igual. Entonces, para este caso tenemos que ir a prueba de hipótesis con sigma desconocida, porque estamos trabajando con una muestra, y completamos los datos. Primero nos preguntan el promedio de la muestra, que es 5,23, la desviación estándar muestral, que viene dada por el enunciado, es 13,5, y el tamaño de la muestra, que recordemos que es 44. Ahora el mu sub 0, que es el valor de nuestra hipótesis, que en este caso nos plantean que el tiempo de servicio medio sea pase de 4 días, es decir, 4, y lo que sigue es plantear nuestra hipótesis. Recordemos que la hipótesis nula siempre va a ser con un 4, o sea, con un igual, perdón, que sea igual a 4 días, en este caso. Siempre va con el mu sub 0. Y nuestra hipótesis alternativa, en este caso, nos preguntan si es que el gerente tiene evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que el tiempo de servicio medio pasa de 4 días. Si pasa de 4 días, es que sea mayor a 4 días. Y lo único que restaría sería escribir el alfa, que en este caso nos plantea que es 0,05. Tema importante, nuestra hipótesis es de 1 a 2 colas, de una cola. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis alternativa es que sea mayor a 4. Recordemos que si la hipótesis alternativa viene con un mayor, con un menor, mayor igual, menor igual, estamos trabajando una hipótesis de una cola y por ende este alfa que estamos trabajando no nos sirve. ¿Con cuánto tenemos que trabajar? Con el doble de alfa. El doble de 0,05 es 0,1. Y con esto ya tenemos lista nuestra prueba de hipótesis. Pegarlo acá. Ya. ¿Qué obtuvimos como resultado de la prueba de hipótesis? Nuestro t estadístico, el que calculamos con la fórmula, nos dio 0,6 y el t que se obtiene mediante la tabla nos dio 1,7. El valor absoluto del t que calculamos es menor que el t que calculamos mediante la tabla. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y si no podemos rechazar la hipótesis nula, tampoco podemos afirmar que la hipótesis alternativa, en este caso H1, va a ser siempre verdadera. Por ende, nuestra respuesta para este ejercicio sería que el gerente no tiene evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que el tiempo de servicio medio pasa de 4 días, ya que el t estadístico, el t que calculamos mediante fórmula,
es menor al t crítico, que es el t que sacamos mediante la tabla. Y por ende no podemos afirmar que el tiempo de servicio medio es mayor a 4 días. ¿Dudas, chicos? Creo que no. Entonces, yo creo que igual vamos a resolver el ejercicio número 4, porque ahora revisándolo bien, sí corresponde a un tipo de ejercicio distinto que puede aparecerle en la prueba y que se resuelve de manera distinta a todos los que vimos anteriormente, en el que tenemos dos procesos de endurecimiento diferentes. Un proceso de templado en agua salada y un proceso de templado en aceite. Por ende, tenemos dos muestras, una para cada caso, eh, en un tipo específico o particular de una lesión metálica. Los resultados de ambas muestras se muestran abajo, valga la redundancia, y debemos suponer que la dureza sigue una distribución normal. Además, nos piden probar la hipótesis de que la dureza media del proceso de templado en agua salada es igual a la dureza media del proceso de templado en aceite, utilizando un alfa de 0,05 y además suponiendo varianzas iguales. Para resolver este ejercicio, al igual que los anteriores, lo que tenemos que hacer es que en primera instancia identificar los parámetros para cada una de las muestras. El N1, que es el tamaño de la primera muestra, que en este caso es 10, el tamaño de la segunda muestra, que también es 10, el promedio de la primera muestra, que calculamos, el promedio de la segunda muestra, que igualmente calculamos, la desviación estándar de la primera muestra, por ende S, que calculamos con desbest, la desviación estándar de la segunda muestra, igualmente calculamos, y a partir de estos parámetros podemos realizar nuestra prueba de hipótesis, teniendo también en consideración que el alfa es 0,05. ¿Por qué mencioné que esta prueba de hipótesis es distinta a las anteriores? Porque en este caso la hipótesis no es que algún parámetro de una muestra sea mayor o menor a algún valor en específico. En este caso nuestra hipótesis nos plantea una diferencia entre las medias de dos muestras distintas. Entonces, si revisamos nuestra herramienta, podemos ver que hay una hoja que se llama prueba de hipótesis, igualdad de medias, que también considera un intervalo de confianza de diferencia de medias, que es justamente lo que queremos revisar. Para realizar una prueba de hipótesis de igualdad de medias, es decir, donde comparemos las medias y digamos, ya nuestra hipótesis nula va a ser que estas medias sean iguales y por ende nuestra hipótesis alternativa va a ser que estas medias sean distintas, una hipótesis de dos colas, que nos solicita la siguiente información, la que ya veníamos calculando. El promedio de la muestra 1, que es este, el promedio de la muestra 2, la desviación estándar de la muestra 1, la desviación estándar de la muestra 2, el tamaño de la muestra 1 y 2, que en este caso ambas son 10, y por último, nuestro alfa, que en este caso es 0,05. Y como estamos trabajando con igualdad y desigualdad, por ende tenemos una hipótesis de dos colas, no es necesario multiplicar por 2 el valor de alfa. Al ingresar estos parámetros ya tendríamos lista nuestra prueba de hipótesis, donde obtenemos un t calculado, es decir, el t estadístico de 0,77 en valor absoluto, y un valor crítico de t, que es el valor de t que se obtiene por tabla, de 2,1. Al igual que en algunos de los casos anteriores, nuestro t estadístico, el calculado, es menor que el t que viene dado por tabla, y por ende no podemos rechazar la hipótesis nula. Siempre que no podamos rechazar la hipótesis nula, lo que tenemos que decir es que falta información. Esa sería como la respuesta correcta. Y por lo tanto, al faltar información, no podemos afirmar que la hipótesis alternativa, que las medias sean distintas, es siempre verdadera. Entonces, traspasamos esto al ejercicio y respondemos. Para probar la hipótesis de que la media de las durezas en el proceso de templado son iguales, falta información, ya que el T estadístico tiene un valor menor al T crítico. Esto es de intervalo de confianza, así que lo voy a borrar. ¿Alguna duda, chicos? Parece que no. Entonces continuamos con lo último, que en realidad es bien cortito. Nos piden suponer, en este caso, que las varianzas son iguales y a partir de eso construir un intervalo de confianza con un 95% de confiabilidad para la diferencia de las durezas medias. Entonces, si tenemos 95% de confiabilidad, recordemos que el alfa va a ser lo que nos reste de la confiabilidad para llegar a 100%, en este caso, alfa va a ser 5%, 0,05, y nuevamente vamos a nuestra herramienta, que también incluye intervalo de confianza para diferencia de medias, y lo único que tendríamos que hacer es el alfa, escribir que es 0,05, que en este caso ya viene listo, y a partir de eso obtenemos el intervalo de confianza, que nuevamente lo que hacemos es calcular el error, y ese error sumarlo y restarlo a la media de la diferencia, a la media de la diferencia de medias, valga la redundancia,
y obtener el límite superior e inferior de nuestro intervalo de confianza. Entonces, solamente con esto lo podemos incluir y ya tendríamos nuestra respuesta. Entonces, el intervalo de confianza con un 95% de confiabilidad para la diferencia de las durezas medias es el siguiente. Con eso ya estaría nuestra respuesta y tendríamos listo el ejercicio. ¿Alguna consulta de todo lo que vimos el día de hoy? ¿Dudas, consultas? Al parecer no quedaron dudas, lo cual es bueno o malo. Ah, en el chat tengo algunas. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ya, súper. Eso es bueno. En todo caso, bueno, yo sé que avancé un poco rápido. De todas maneras, el video va a quedar respaldado para ustedes y ahí pueden ir más lento. Ojalá también ir resolviendo ustedes el ejercicio para que se acostumbren a utilizar la herramienta. No sé si se dieron cuenta, pero casi en ningún momento utilizamos las tablas, solamente para resolver un tipo de ejercicio, que era algo muy puntual, el, el de igualdad o de diferencia de varianzas, que lo más probable es que ni siquiera aparezca en la prueba, así que tengan confianza en ese sentido, pero si ya saben ocupar la herramienta, no van a tener que ocupar las tablas para realizar las pruebas de hipótesis. Y lo que suele pasar mucho en esta evaluación es que se quedan sin tiempo, porque se demoran mucho en hacer las pruebas de hipótesis. Entonces, con esta herramienta, lo más probable es que lo hagan muy rápido, alcancen a terminar, anden bien y puedan preocuparse también de, más que de hacer el cálculo de los parámetros, que eso se hace en 2 segundos, pueden preocuparse más de la respuesta final, que en este caso yo igual la hice rapidito, pero ahí pueden ustedes como desarrollar un poco más la respuesta. Que al final es lo que vale, porque es lo que demuestra que entendieron el ejercicio y entendieron el planteamiento del enunciado. Así que sin nada más que decir, les deseo una buena tarde, que estén muy bien. Ojalá haya sido aprovecharse la ayudantía y que les vaya muy bien en la prueba, chicos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.